Bien, buenas noches a todos. Otra noche en mi oficina aquí, compartiendo filatelia en toda América. Bueno, les agradezco a ustedes la presencia y por supuesto agradezco a los organizadores, Mauricio, Henry y Alfonso, que llevan adelante esto y que, bueno, acompañado por todos ustedes desde hace tantos años. Así que bueno, hoy voy a presentar un tema que está relacionado con la caja de jubilación en mi país y se refiere, bueno, a la incorporación, digamos, al sistema jubilatorio de lo que eran los obreros fabriles y de la industria en general. En nuestro país existían ya cajas de jubilación desde ya inicios del siglo XX, pero en general era para empleados públicos, militares, periodistas y algunas otras profesiones en general, pero los trabajadores carecían de ese beneficio. ¿Mm? Bueno, fue en el año 1946 que a través de ese decreto ley, recuerdo que en ese momento, cuando sale ese decreto, el 15 de mayo de 1946, todavía había un gobierno de facto, el gobierno que había subido con la revolución del año 43, ¿eh? Aunque ya faltaban pocos días para la asunción de la presidencia de Juan Domingo Perón. Sí había, digamos, ganado las elecciones el año anterior, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Pero, digamos, días antes de que asuma la presidencia Perón, siendo todavía presidente Farrell, saca este decreto que fue publicado en el Boletín Oficial el 1 de junio. O sea que la aplicación sí empezó con el nuevo gobierno constitucional. ¿Cómo se llama? Y recién se puso en práctica, digamos, en el mes de septiembre. Lo que estableció este decreto era la jubilación para los obreros y los empleados de las industrias y afines, ¿eh? Y la caja de jubilación se iba a solventar con los aportes patronales y de los trabajadores. Con los porcentajes que ahí indico, un 11% por parte de la patronal y 8% que se descontaba de los salarios obreros. Entre 1946 y 1952, estos aportes se abonaron con el uso de sellos fiscales que se adherían en libretas como esa que vemos a la izquierda. Bien. Acá tenemos los sellos que se realizaron para la aplicación de este decreto ley. Era una serie bastante larga de 23 valores, que bueno, acá vemos los valores más bajos, estos 12 valores, más estos otros que están acá, el más alto era el de 190 pesos. Si uno mira, digamos, la primera mirada llama la atención los faciales de estos sellos, ¿no? Porque en general no estamos acostumbrados a sellos que tengan faciales, digamos, de esta manera, tipo 1.14, 1.33, 3.80, son valores raros para una estampilla, ¿no es así? Sin embargo, tienen su lógica y ahora vamos a ver un poquito cómo era y cómo se conformaron y por qué se eligieron estos 23 valores. Bueno, acá lo que hago es mostrar en un detalle los 4 diseños de los sellos. Entonces, fíjense, los 4 diseños muestran, digamos, ilustraciones de tipo fabril, ¿no es así? Porque justamente tenía que ver con la jubilación de los obreros. Bien. Y lo interesante de estos sellos, una cosa que a mí siempre me atrajo de estos sellos, es que son sumamente descriptivos, en el sentido de que nos muestran claramente cuáles eran los aportes que se realizaban a la caja, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sello, que es el valor más alto, que sería para un sueldo de 1.000 pesos, nos muestra cómo el empleador tiene que poner 110 pesos, que sería ese 11%, y el afiliado 80 pesos.
por los 1.000 pesos de sueldo. Lo que da un total de 190 pesos, que es el facial del sello. O sea que el facial del sello fiscal representa la suma de los aportes, tanto del empleado, del empleador, como del afiliado, que es el obrero. Bien. Acá explico el porqué de la estructura de esta serie. O sea, cómo se conformó esta serie. En realidad, si bien los faciales son tan extraños en sus numerales, lo que pasa es que los sellos están pensados en función del sueldo. Y el sueldo está pensado en pesos redondos, digamos. Entonces, había 9 sellos para los sueldos de 1 a 9 pesos, otros 9 valores para las decenas, y luego otros 5 valores más, que era de 100 en adelante. Se supone que la combinación de estos sellos son los que permiten formar cualquier sueldo en pesos en forma entera. Entonces era una forma práctica de ir formando el sueldo que tenía cada obrero, combinando una mínima cantidad de sellos. De paso, les cuento que para el pago de estos aportes se despreciaban los centavos, porque a veces los obreros tenían sueldos que daban con centavos, y eso no se consideraban en el tema del pago de los aportes. Bueno, un detalle que quería mostrar es el hecho de que los sellos fueron impresos por una imprenta privada, que yo ya la mencioné otras veces en una charla hace varios tiempos, que era la empresa de Guillermo Kraft Limitada, la imprenta de Guillermo Kraft. Y les cuento que ese pie de imprenta, yo la verdad que lo busco bastante, no es fácil encontrarlo porque, bueno, estamos hablando de pliegos de 50 sellos, en los cuales uno solo, en su borde inferior, tiene, ¿cómo se llama?, el pie de imprenta. Y, bueno, como ustedes ven, siempre que hay un pie de imprenta, el sello que está arriba o finaliza en 30 o finaliza en 80, porque sería, digamos, el que corresponde a la última hilera en el centro. Y ahí es donde encontramos este pie de imprenta. En el caso de la derecha, ustedes fíjense como la impresión se subió un poquito para arriba, el sello, el pie de imprenta queda dentro del sello, aunque en realidad debiera haber estado en el borde de la hoja. Bueno. Esto del pie de imprenta a mí me interesa en particular porque estoy haciendo una colección sobre los sellos impresos por esta imprenta que estuvo trabajando con sellos fiscales desde, digamos, las últimas décadas del siglo XIX hasta 1970 más o menos, o fines de los 60, ya que durante casi 70, 80 años esta empresa se ocupó de hacer sellos fiscales, entre otras cosas. Bueno, otra de las características de estos sellos es que tienen una variedad enorme de dentados. Acá yo solamente ilustré el de 38 pesos, y fíjense que en este caso encontré 6 dentados distintos, que encima varían entre 8 y 11,5, o sea que evidentemente tenían varias máquinas, ¿cómo se llama?, que hacían dentados. Bueno, es muy irregular en ese sentido esta emisión. Bueno, y acá vemos cómo se aplicaban estos sellos. Justamente el mes de septiembre del 46, que está acá, esta es una linda pieza, es de una fábrica, perdón, de una empresa editorial muy conocida en la Argentina, que es la Editorial Estrada. La Editorial Estrada hacía, entre otras cosas, muchos manuales para escolares, libros para las escuelas, bueno.
etcétera, ¿no? Es muy famosa, muy conocida esta editorial en la República Argentina. Bueno, en septiembre del 46 es que comienza a aplicarse estos sellos y bueno, que comenzaron a hacerse los descuentos a los obreros y los aportes a la caja. ¿Cómo es la lógica de la forma de aplicar estos sellos? Bueno, si yo, por ejemplo, miro el primer renglón, cada renglón va a corresponder a un mes. Entonces, en el septiembre de 1946, si yo me fijo, este obrero ganó 200 más 10 más 7, o sea, 217 pesos es lo que cobró de sueldo. Y la suma de los faciales son los aportes que se realizaron. Por ejemplo, bueno, acá abajo está hecha la cuenta, ¿no? O sea, el obrero tenía un sueldo bruto de 217, se le descontaron 17,36 y la empresa tuvo que poner 23,87. Estos tres sellos sumarían 41,23, que es el aporte que se hace a la caja. Bueno, así mes a mes se hacían los aportes y se colocaban las estampillas en estas libretas que se anulaban con la firma de la empresa. En este caso, bueno, una firma en un sello de goma, por supuesto, no iba una persona a andar firmando en forma manuscrita, ¿no? Y anulaba los sellos y ahí quedaba. Esto, por ejemplo, es otro ejemplo. Esta es una empleada o una obrera de una fábrica textil. Y fíjense, bueno, por un lado está la libreta quedaba en poder del empleador, porque además, si llegaba una inspección, tenía que mostrar que estaban realizados los aportes. Entonces la empresa era la que tenía la libreta, y la empleada se quedaba con este folleto, que ustedes fíjense, en este caso, coincide el número que tiene acá con el número de la libreta. Esto, bueno, tuve la suerte, no siempre se encuentra, que cuando yo conseguí esta libreta, adentro estaba el folleto. O sea que uno, en algunas ocasiones, tiene la suerte de encontrar el par. De esta manera, la empleada tenía control, digamos, en el sentido de saber cuál era su número de libreta, sabía que lo tenía el empleador y en caso de que se mudara de empresa o dejara de trabajar, le pedía a la empresa la libreta y bueno, y ella tenía la constancia de cuál era su libreta. Esto se utilizó muchos años, bueno, ya les digo, hasta el año 54, y yo he visto en algunos casos, ahora ya queda poca gente que se trabajó en esa época y todavía no se haya jubilado, pero en su momento había gente que hacía los trámites jubilatorios y llevaba esta libreta como comprobante de que había empezado a aportar antes del año 54. O sea que hasta hace poco todavía, digamos, quedaba, digamos, remanentes de gente que había utilizado esta libreta y que, bueno, ya ahora no debe haber, ya, ¿no? Porque pasaron muchísimos años. Bien. Bueno, acá vemos otros aportes. Bueno, justamente el de la izquierda es de esta, ¿cómo se llama? De esta empleada, María Elida González, de una fábrica textil. Ahí vemos el nombre de la empresa, Álvarez Sanz, de responsabilidad limitada, que era una sociedad de manufacturas textiles. Y bueno, y a la derecha otro caso de aportes. Es muy interesante este tipo de libreta porque nos permite ir siguiendo, entre otras cosas, la evolución de los sueldos en esa época, aunque a veces hay que tener cuidado porque, digamos, hay que saber analizar y, bueno, habría que hacer un estudio más minucioso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, es una empresa constructora y, por ejemplo, ahí tenemos mes a mes lo que fue con los haberes y los aportes que tuvo. Y, por ejemplo, uno ve incluso el pago del aguinaldo, como dice aquí, y más adelante el pago de las vacaciones. Bueno,
Así que bueno, son muy ilustrativas las libretas en este caso. Bueno. A partir del año 52, una nueva ley, que es la ley 14.069, ¿cómo se llama? Modifica o aumenta, digamos, los aportes que debe realizar tanto la patronal como los trabajadores. Y aumenta a 15 y a 10, como está ahí indicado. Los aportes, bueno, en las libretas uno ve el cambio a partir del 1 de enero del año 52. A la derecha vemos una libreta de esa época, con, justamente, estábamos ya en el gobierno justicialista o peronista, y esta libreta es del año 53, y fíjense que en la tapa está promocionando el segundo plan quinquenal, que fue un plan que, como se llama, en su momento se hizo muchísima propaganda del gobierno respecto a este plan. De hecho, hay muchísimo material que uno ve donde habla del segundo plan quinquenal, hay bandeletas en el correo, ¿no? Matasellos así mecánicos que dicen segundo plan quinquenal, o bueno, en un montón de lugares se promocionaba este tema. Bueno, y acá en la tapa de las libretas. Lo que vamos a ver que para este cambio de ley se hace una nueva emisión, y para distinguirla, porque piensen que hay libretas tan llenas de estampillas y se puede llegar a ser muy confuso, entonces para que no hubiera confusión acerca de qué sellos había que utilizar, se les puso esa barra cruzada en color rojo, que hacía que se diferenciara rápidamente la primera emisión de la segunda. Porque evidentemente, bueno, por supuesto acá, nosotros tenemos los nuevos aportes con los nuevos índices. Entonces ya para un sueldo de 1.000 pesos, ya no son 110 que aporta el empleador, sino 150, y el afiliado no aporta ya, digamos, 80 pesos, sino 100. Entonces, para que no se confundan los sellos, se le puso esa barra, como vemos acá en esta nueva serie. Si nosotros comparamos la primera serie con esta, vamos a ver que hay un paralelismo absoluto. Los sueldos son los mismos, de 1 hasta 9, de 10 hasta 90, y después los valores 100, 200, 500, etc. Lo único que se agregó uno más. Además del sueldo de 1.000 pesos, se agregó el de 1.500 pesos. Con lo cual aparece un valor más alto, y entonces ahora ya la serie tiene 24 valores. Bueno. Esta serie también, en esta segunda serie yo encontré varias variedades, ¿no? Algunas son más notables que otras. Yo le digo que en términos generales no hay muchísimas variedades en los sellos fiscales. En general, en los sellos postales encontramos muchísimo más. En los sellos fiscales es más difícil encontrar, pero en esta emisión se encontraron bastantes. Por ejemplo, a la izquierda, en este sello de 2,50, no se ve mucho, pero hay algunas manchitas. Acá se ve bastante, al lado entre sueldo y pesos, hay una mancha de color, y en el 2,50, en el 0 también. Es una pequeña variedad, no es gran cosa, pero bueno. Esta por ahí es mucho más llamativa, el hecho de que el dentado salió inclinado. Y entonces, por ejemplo, en la estampilla de arriba toca una parte de la estampilla. Eso es más raro de ver, ¿no? En general, un dentado inclinado. En la derecha no es una variedad, sino lo que hay, bueno, sellos que por ahí tuvieron varias emisiones, y entonces hay un cambio en el tono de color. Incluso lo que se ve también es que hay dos máquinas numeradoras distintas, una con unos números más pequeños, y esta otra que además tiene serifas, y es un número un poquito más grande, y bueno, y que en este caso incluso salía un poco, digamos, corrido respecto del cartucho, o digamos, el casillero donde tenía que estar ¿cómo se llama? El número, ¿no? Acá también pasa un poco, ¿no? O sea,
a veces las cosas no salían muy bien. No lo mencioné, pero bueno, lo digo ahora, el papel es un papel bastante ordinario, sin filigrana, bueno, no es nada muy elaborado. Acá, por ejemplo, vemos otro sello que tiene 3 tonalidades muy distintas, como para ver alguna variación. Y acá hay algunas cosas más interesantes. Bueno, acá, por ejemplo, una impresión muy entintada, que si ustedes se fijan, por ejemplo, los detalles del dibujo acá se tapan totalmente, por ejemplo, el engranaje, que acá, sí, si uno lo mira con muchas ganas, ve un poquito, pero está muy oscurecido. Bueno, es una variedad interesante que vale la pena. Pero la mejor de todas me pareció esta, que es esta doble impresión, bastante llamativa, digamos, porque es muy visible. ¿Eh? Bueno, hay unas cosas que a veces los filatelistas nos gusta tener en la colección, como para mostrar alguna variación más. Bueno, acá vemos ¿cómo se llama? Algunos depósitos de esta época, empezando desde enero de 1952. Es a partir de este mes que entra en vigencia, digamos, la nueva ley con los nuevos índices en los aportes. Acá hay una linda estampilla, fíjense, donde se ve el pie de imprenta de Guillermo Kraft. Les cuento que no es tan común encontrarlos. Realmente yo los busco bastante y me cuesta mucho encontrarlos, porque bueno, ustedes piensen que hay uno cada 50. Entonces no es tan fácil. Y además tiene que darse el hecho de que, bueno, como en este caso haya salido corrida la impresión, o que tenga adherido, pero en las libretas uno no encuentra adherido en los bordes, con lo cual es mucho más difícil encontrarlo usado en libretas, estos sellos con el pie de imprenta. Bien. Bueno, acá vemos otros más, hechos en el año 53, y acá lo que muestro son el sello de 200 pesos en 2 tonos distintos. En un caso verde oliva y en el otro un marrón oliva. Le puse esos nombres. Es difícil a veces caracterizar los colores, pero me pareció que era una manera de caracterizarlos. En realidad es un pequeño cambio en la tinta que hace que el color sale levemente distinto y bueno, y ahí vemos el resultado. Muy bien. Bueno, hacia el año 53 se pensó en hacer un nuevo diseño de estampillas. Yo creo que, a ver si vuelvo para atrás, que esta barra roja se colocó porque no se había logrado que la nueva emisión fuera muy distinta de la anterior. Es decir, se prestaba a la confusión. Entonces alguien habrá dicho, bueno, vamos a marcarla para que se note que es otra emisión con otros índices de aporte para que no se use mezclado. Y entonces se puso esa barra. Pero alguien habrá dicho, bueno, pero pensemos un nuevo diseño que no necesite de esta barra. Y bueno, y aparece esto que yo le digo, esto me lo pasaron una vez, yo enseguida pensé, esto se hizo para la tercera emisión, que, ¿cómo se llama? Que sería un nuevo diseño. Evidentemente, si se hubieran utilizado estos diseños, no hubiera habido confusión, porque son totalmente distintos de los anteriores y, bueno, todos hubieran sabido que es la nueva emisión con los nuevos índices de aportes. Sin embargo, no fueron aprobados. Y yo pienso que tengo la razón por la cual no deben haber sido aprobados. En el caso de Perón, yo les digo, Perón nunca aceptó o no aceptó, digamos, que se hiciera un sello con su rostro. De hecho, hay un ensayo que se colecciona con la cara de él, que no se llevó a la práctica. Estoy hablando de un ensayo de un sello postal,
que después con el mismo marco se hizo otro por la Constitución que se hizo, creo que en el año 53, si no me equivoco, pero la estampilla que se había diseñado con la cara de Perón no fue aprobada y no fue emitida. En el caso del sello de Eva Perón, bien podría haber sido que se aprobara, pero yo creo que hay una razón muy clarita por la cual no se aprobó este diseño. Y es justamente el hecho de que ustedes saben, y se habló en muchas otras charlas, que cuando se hicieron sellos con el rostro de Eva Perón, tanto, digamos, sellos postales o en el caso de la caja de ahorro, siempre se dio la indicación de que el matasello no tenía que cubrir el rostro de Eva. Había incluso normativas respecto de eso, de dónde había que ubicar el matasello para que no tocara el rostro de Eva. Pero en este caso, en que se pegaban tantas estampillas en una libreta y se cruzaban con la marca de las fábricas, era imposible que esto se llevara a la práctica. Entonces, habrán pensado que si se ponían en uso las estampillas con la cara de Eva Perón, lo que iba a pasar es que los matasellos o las anulaciones de la fábrica iban a tocar el rostro de Eva Perón, cosa que, digamos, a las autoridades gubernamentales del momento no estaban dispuestas a que ocurriera. Esa es mi hipótesis y yo calculo que por eso no se llevaron adelante. Y entonces se hizo otro diseño que desgraciadamente tampoco satisfizo, digamos, esa ansia de diferenciación, con lo cual también se les puso la barra, ¿cómo se llama?, roja que los atravesaba. Acá yo puse, para que se vea bien la diferencia entre la segunda y la tercera serie, una comparación entre el valor de 200 pesos en una y en la otra. Son los mismos índices de descuento, los 15 para el empleador y los 10 para el obrero, ¿cómo se llama? Pero bueno, con un diseño diferente. ¿En dónde está la diferencia? Digamos, la característica general que hace que uno pueda inmediatamente ver que es de la tercera y no es de la segunda emisión. Digo porque la tercera, ahora yo la voy a mostrar, los valores que son conocidos, es más escasa, es más difícil y hay varios sellos que son difíciles de encontrar. Pero la característica general es, primero, que la serie A, que acá es chiquita y dice serie A, acá se convierte en una A en el ángulo inferior izquierdo. Siempre en el ángulo inferior izquierdo de la tercera serie vamos a ver esa letra A grande, no dice serie, pero se refiere a la serie. Una serie que nunca cambió, o sea, no hubo serie B, así que bueno, pero bueno, siempre fue serie A. Lo que pasa es que se supone que los que hicieron estas estampillas pensaron que las estampillas se iban a usar durante muchísimo tiempo y habrán dicho, bueno, cuando termine la serie A haremos la serie B, pero nunca hubo serie B. Bueno, la cuestión es que esa sería. Y otra cosa es que el número de control en las emisiones anteriores está a la derecha y acá siempre está a la izquierda. O sea que, digamos, cuando uno ve una libreta y busca, porque, digamos, en esta época se mezclaron el uso de las dos, y uno quiere saber, ¿no?, cuál es de la tercera serie hay, inmediatamente con un paneo de la vista, digamos, ve la A y el número a la izquierda, entonces sabe que es de la tercera serie y no de la segunda. Bueno, acá está la serie, los valores que se conocen. Estos valores yo la verdad que los fui consiguiendo muy de a poco, hay algunos que aparecen muchísimo y hay otros que no. El tema es que, ¿cómo se llama? Los valores de esta tercera serie se utilizaron a medida que se fueron terminando los de la anterior. Es decir, cuando a la fábrica se le acababan los sellos de la segunda serie y compraba nuevos, compraba los de la tercera. Pero además se utilizó poco tiempo, porque esta emisión, los primeros valores conocidos son del año 53,
y yo les dije que en el 54 se dejaron de usar. Entonces hay valores que se utilizaron muy poco tiempo y solo en aquellas empresas donde se habían terminado los valores anteriores. En cambio hay algunos otros valores que son mucho más fáciles de encontrar. Y acá ocurre todo lo contrario de lo que suele ocurrir en las series del correo, donde las estampillas más costosas y más difíciles de encontrar son los valores altos. En este caso es al revés. Los 4 valores altos se consiguen fácilmente y se utilizaron por más de un año y uno los encuentra fácilmente. Todos los anteriores son difíciles de encontrar. De menos de 25, todos los demás son valores difíciles de encontrar, algunos más difíciles que otros, cuanto más pequeños, más difíciles son, pero en general son muy complicados, es lo que lleva más tiempo. A mí me llevó muchos años reunir todos estos y cada vez que veo una libreta, porque de este material hay mucho, cuando uno va a las ferias de pulgas, digamos, o de antigüedades, suele haber mucho de este material. Pero bueno, yo cuando reviso la libreta lo que trato es buscar estampillas de esta serie. Y bueno, con el tiempo he ido descubriendo algunos valores más que, digamos, que fueron usados. ¿Se acuerdan que la serie ya tenía 24 valores? Sin embargo, ustedes fíjense, acá solo hay 18. Es decir, que faltarían 6 que posiblemente se hayan emitido o posiblemente no. Eso, la verdad, hasta que, digamos, es imposible saberlo. Bueno. Esta tercera serie, si ustedes se fijan, está mucho más cuidada, el dentado es mucho más regular, e incluso la barra que atraviesa ¿cómo se llama? El sello es más prolija, sobre todo en las terminaciones. Fíjense que termina prácticamente, digamos, un poco, digamos, siguiendo el borde de los sellos, ¿no? O sea, ha sido un poco más cuidada que la anterior, con lo cual yo no estoy seguro, no, y además sigo buscando y hasta ahora no encontramos, ni yo ni mi amigo que siempre, con el cual intercambiamos información, que es Ernesto López, que yo siempre lo menciono, nunca encontramos un sello de esta serie con el pie de imprenta de Kraft. Así que no sabemos si lo hicieron en Kraft o lo hizo otra imprenta, pero sí, digamos, es una factura un poquito más delicada que las anteriores. Bueno. Acá, por ejemplo, bueno, en esta pieza vemos los valores de 125, que como yo les dije, y el de 50 de la tercera serie, que como yo les dije, son más comunes. Y fíjense, ya lo encuentro en abril y junio del año 53. Serían las primeras fechas conocidas para el uso de esta tercera emisión. Uno no sabe si no puede aparecer alguno anterior, pero digamos, uno muchas veces cuando estudia esto trata de ver, bueno, en qué momento apareció esta serie. Bueno, hasta ahora lo que tenemos como fecha más tardía es ese abril del año 53, que es muy anterior al uso de otros valores mucho más bajos, que uno lo ve recién en los últimos meses. Y ya les digo, en situaciones muy contadas. Bueno, acá, por ejemplo, sí ya aparece en diciembre, noviembre del 53, por ejemplo, octubre del 53, otros valores como este de 16.50, 1.25, 10 pesos, que son valores mucho más raros de ver. Perdón, el 1.25 es de la segunda, yo me entusiasmé. Acá de la tercera tenemos este 17.50 y este 10 acá, que son, está dentro de lo que serían los sellos raros y difíciles de conseguir. Aquí algunos otros, fíjense como el de 50 aparece bastante, el de 20 ya es raro, el de 15, el de 22.50 ya son raros, y estos ya son del año 54. Estamos ya casi a finales del uso de los sellos, de estos sellos para
para realizar los aportes, ¿no? Acá vemos otros más. En este caso ya vemos el último mes. El último mes que se hicieron aportes con estampilla fue el mes de julio, del año 54. Y esto lo sabemos porque hay muchas libretas que yo he conseguido, o muchas o varias, que se corta en julio del 54. Entonces este sería el último mes en el cual se utilizaron las estampillas. Después, simplemente los aportes se hicieron con depósitos bancarios y con recibos, y ya no se utilizaron más estas libretas. Bueno, en este caso, acá por ejemplo vemos algunos usos, bueno, el 750, que es un sello raro, y acá vemos otro que es un 125, medio tapadito. Son lindas libretas estas que tienen estos sellos raros, porque no son fáciles de conseguir. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de los timbrados mecánicos. Hay varias empresas, es interesante ver este tipo de cosas, porque digamos no son tan abundantes como las estampillas y son interesantes. Esta es una linda pieza que conseguí una vez, donde estaba la libreta de una empresa, en este caso es una empresa importadora es una empresa que importaba máquinas para hacer zapatos. Interesante. Y, ¿cómo se llama? Y no solamente estaba, digamos, la libreta, sino que dentro de ella estaba esta lista, que yo acá lo doblé porque es larguísima, es muy larga, es plegable, donde se hacía una tabla donde figura, R sería, digamos, la remuneración, cuánto cobra el obrero. El 8%, estamos en la época del 8%, esto todavía, que es lo que se le descuenta al obrero. El 19% es el total. Entonces, lo práctico de esto era que si una empresa, vamos a suponer, como en este caso, fíjense, acá tenemos, ¿cómo se llama? Un sueldo de 198 pesos. Entonces, al obrero le tenés que descontar 15,84. Y en la máquina timbradora hay que pagar 37,62. Que lo tenemos acá. 37,62 es el valor de los dos aportes. Entonces, lo que necesitaba saber el empleador o quien realizaba este trabajo administrativo era, en función de lo que se le cobraba al obrero, en función de lo que cobraba el obrero, si el obrero cobraba 198 pesos, en el recibo le tiene que hacer un descuento de 15,84. Y en la máquina registradora tiene que poner 37,62. Y lo interesante es que acá, en el franqueo mecánico, dice remuneración. Lo correspondiente al importe de la estampilla, ver en la tabla anexa las columnas R y 19%. Es decir, que acá nos está diciendo cómo tenemos que usar esta tabla. Me pareció una pieza interesante para ver el funcionamiento de cómo hacían los cálculos rápidamente, qué sé yo, y bueno. Y además, el día que encontré esta tabla me pareció muy interesante porque nunca la había visto, bueno, y es la única que encontré y me parece original acompañado a esto, porque claro, yo antes veía y digo, ¿cuál es la columna R? ¿A qué se refiere? No sé. Hasta que encontré esto y me di cuenta que se refería a esta tabla que venía aparte y que bueno, que lo tendrían en la fábrica, ¿no? Bueno, acá otra, ¿cómo se llama? Esta es interesante, del año 50. En el año 50 se cumple el centenario del fallecimiento de San Martín, y entonces ese año se declaró Año del Libertador General San Martín. Entonces, en las máquinas timbradoras ponían 1950, Año del Libertador General San Martín. Había salido una resolución, ya del año anterior, que decía que todos los, ¿cómo se llama? Todos los documentos públicos tenían que llevar la leyenda 1950, Año del Libertador General San Martín.
Y bueno, y uno lo ve en muchos lugares. Incluso las empresas, algunas empresas hicieron sus franqueadoras mecánicas, ¿no? Para correo, le agregaron hasta dibujos y motivos referentes al año del Libertador. Quien colecciona esa temática, realmente hay cosas muy interesantes de eso. Bueno, en este caso, en una timbradora para estas libretas. Ya al año siguiente se quitó esa leyenda, justamente esto es diciembre del 50, enero del 51 sacó la leyenda, y se vuelve a lo de está lo de la columna R, etcétera, etcétera. Bueno, acá este es otro caso particular. En este caso ya es con los nuevos aportes, estamos en el año 53, y directamente lo que dice es que, ¿cómo se llama? Aporta el 25%, y que la remuneración es igual a 4 veces el importe de la estampilla. O sea, claro, como esto era el 25, entonces multiplicaban por 4 y teníamos la remuneración del obrero. Y acá hay un caso especial en que, digamos, el timbrado salió totalmente erróneo, no se puede leer cuánto es, y entonces tuvieron que ir a ¿cómo se llama? Al Instituto Nacional de Previsión Social para certificar el pago que se había realizado ya, porque, digamos, la timbradora ya lo había registrado, entonces, bueno, había que certificarlo, y así lo hicieron con la firma y el sello de la repartición, un caso particular. Bueno, y digamos un poquito acá, otra empresa muy conocida, una empresa, ¿cómo se llama? Textil sudamericana, conocida como Sudantex. Y en este caso lo que tiene interesante es que, bueno, justamente, fíjense, esto es de julio del 54, que está pagando los aportes con una timbradora mecánica, y ya el mes siguiente no lo hace con la timbradora porque justamente se había dejado de utilizar los sellos y, por supuesto, también las timbradoras. Entonces se pagaba de otra manera, pero la empresa quiso registrar en la libreta a mano con un sello, etcétera, bueno, el pago que había realizado al mes siguiente. Es un caso especial donde uno ve el pasaje de una forma a la otra de pago. Bueno. Y algo que quise dejar para el final, por si está Luis Fernando, es esto de la Compañía Nobleza de Tabacos, también justamente los 2 últimos meses de pago con timbradora. Que además esto certifica realmente que en ese mes de julio del 54 fue el último mes en el cual se utilizaron tanto las estampillas como las timbradoras en estas libretas del afiliado. O sea que, digamos, estas libretas tuvieron un corto tiempo de uso que lleva desde el año 46 hasta el 54. Apenas 8 años, después ya no se utilizó más. Bueno, y para finalizar quería mostrar estos recibos que ya son posteriores, estos son recibos de sueldo, donde vemos, quería mostrar los descuentos que se hacían para la jubilación, ¿no? En este caso es una empresa de construcciones sanitarias que, bueno, le paga a un obrero, y acá en el costado tenemos lo que cobraba más el 10% de descuento, ¿cómo se llama?, en su salario, como yo les había mostrado que eran los aportes en ese periodo. Estos 2 recibos son interesantes porque justamente lo que muestran es el cambio de gobierno. En agosto del 55 todavía estaba, ¿cómo se llama?, el gobierno del presidente Perón, y la provincia de Chaco, que había sido provincializada hace poco, había tomado el nombre de presidente Perón. Como vemos ahí, en los sellos fiscales dice provincia presidente Perón. Y luego del golpe del mes de septiembre, este es del mes de diciembre, se tacha el nombre de la provincia y se le pone el nombre que había tenido anteriormente como territorio nacional, porque esto había sido territorio nacional del Chaco, se provincializa en la época del peronismo con el nombre de
provincia del presidente Perón, y luego del golpe vuelve a tener el nombre de Chaco como provincia. Incluso el sello acá de más a la derecha tenía el rostro de Eva Perón, que también fue, digamos, anulado. Bueno, y lo que quería mostrar es cómo se pasó del 10% al 11%, esto ya en el año 60. Acá nosotros, también de la provincia del Chaco, un recibo, estos son recibos de sueldo anual complementario, aguinaldo, que, como se llama, uno del año 57, donde el descuento es del 10%, y ya en el año 60 fue del 11%. Hoy en día los trabajadores aportan el 11% para la caja de jubilación, o sea que esto sería un poco como actualizar la historia y llegar, bueno, a en qué momento se llegó al tipo de aportes que hay hoy en día. Bueno, con esto finalizamos. Quise poner una imagen de nuestros abuelos en la cola del banco esperando para cobrar sus saberes, y les agradezco mucho la presencia y por supuesto seguiremos trabajando y acá todos juntos hasta llegar a las 1000, y quien nos dice también un poco más de charlas en mi oficina. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Felicidades. No, de nada. Felicitaciones, Miguel. Muchas gracias, Diego. Muy bonita colección. ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Miguel, una consulta. Mostraste hace poquito uno de los recibos de sueldo, Fábrica Argentina de Productos Eléctricos, Sociedad Anónima, Sí, FAPESA. No, para comentarte que en Río Grande sigue estando FAPESA, nada más que adaptado el nombre, allá se llama Fábrica Austral de Productos Eléctricos, Sociedad Anónima, y en realidad la empresa es Philips. mira, no sabía que era Philips, interesante, mira. Sí, es Philips. Nada más que allá le cambiaron Argentina por Austral, ¿no? Por donde está radicada. Ya hace 35 años que están allá en Río Grande. Hacen toda la línea blanca y ahora más que nada televisores. Claro, Y sí, cambiaron el nombre. Le sacaron a Argentina y le pusieron Austral. Pero claro. la empresa es Philips. No, te quería hacer ese comentario, ¿no? No, está bueno, porque además a mí me gusta reconocer, digamos, empresas que son muy conocidas, ¿no? Como Sudantex, por ejemplo, bueno, la compañía de tabaco también, y bueno, y ahora que me decís Philips, sí, claro. No lo había reconocido por ese lado. Gracias, muy buen dato. No, de nada. Héctor. Sí, ¿qué tal, Miguel? Es muy Hola. buena como todas las charlas tuyas. Te hago una consulta que creo que más bien sería una aclaración, porque podría Sí. haber una duda en el medio. Mencionaste durante todo el principio de la charla la palabra los obreros, los obreros, los obreros. Yo creo que en realidad era para todos los empleados de las industrias, o Sí, sea, sí. obreros, jefes, personal superior, porque si no, parecería que hubiera una segunda caja para otra parte del gremio, otro gremio. Sí, no, bueno, seguro. Digamos, lo interesante es, digamos, que se incorpora todo lo que es la masa laboral, digamos, en la empresa privada. Se generaliza, digamos, la jubilación, que antes era... Correcto, ahora sí, 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 eso es interesante. está bien. No, bien. solo rapidito, en Venezuela, recuerdo en mi juventud, existía la empresa Sudantec. Claro, qué bueno. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no hice una investigación sobre la empresa, pero digamos, es un nombre muy conocido, Sunandex, ¿no? Y posiblemente tenga muchas filiales, sí, sí, sí. Interesante eso, sí. Miguel, te hago una consulta. ¿Hay registros de las tiradas así de esos sellos fiscales? De ahí de la empresa de Kraft, ¿cuántos sellos emitía? No. Hay algo que sí es muy llamativo, y yo tengo una sospecha respecto a estos sellos. Yo creo que estos sellos no tenían, digamos, la cuestión, digamos, rigurosa que tenían otros sellos fiscales.
Ustedes vieron que la venta de estampilla, la venta de sello en general es algo muy fiscalizado porque a través de los sellos, digamos, se hacen las contabilidades, digamos, de los ingresos a las cajas, digamos. Pero a mí me parece que las empresas, porque yo me pregunto cómo se hacía esto. Yo creo que las empresas pagaban directamente en la caja, tenían estampilla y lo que hacían era blanquear con las estampillas lo que ya habían pagado. Y posiblemente tendrían, digamos, las planchas de estampillas en su poder. Por supuesto que no las pagaban si todavía no habían hecho el aporte. Y después quizás con la idea de que en algún momento las tenía que rendir. O sea, me da la impresión, la verdad que no he visto cómo es, pero me da la impresión como que las empresas tenían las planchas, que tendrían anotado en algún lugar las planchas que se habían llevado y en algún momento tendrían que rendirlas. Claro, como una concesión. Claro, como una concesión que tenían, porque ellos después en su administración tenían que llenar las libretas. Claro. Eso no lo iban a hacer allá en la oficina, porque imagínense cuando iban todos a pagar, ¿cómo se llaman? Los aportes y se ponían a pegar las estampillas en la oficina, no terminaban más, es una cola kilométrica. Entonces lo hacían ellos. Y por eso las empresas que tenían de la estampilla de la segunda serie no usaron las de la tercera, porque todavía tenían de la segunda. Y por eso yo he visto en muy pocos casos usar estampillas de la tercera serie, sobre todo los valores bajos, porque esos no se acababan tan fácil. Igual la cantidad de gente en una administración era terrible, porque por ejemplo Grafa, que había 5.000 personas. ¿Cuántos empleados había pegando estampillitas? Y bueno, y sí, cuanto más obrero tenés, también tenés que tener más administración. Eso es obvio. Sí, y sí. Sí. Bueno, apoyando un poquito lo que yo digo, una cosa que llama mucho la atención, hay muchas, pero muchas estampillas sin usar de esto dando vuelta, cosa que de sellos fiscales no hay sin usar, porque no se podían comprar sellos nuevos. Me refiero a, por ejemplo, sellos de ley de sellos, por ejemplo. Uno, salvo los valores bajos, los otros había que ir con el documento y aplicarlo en el banco y anularlo ahí, en el momento. En cambio, estas estampillas hay nuevas por todos lados. Con lo cual, digo yo, cuando se dejaron de usar las estampillas, las fábricas, qué sé yo, las tiraron o se las regalaron a alguien y no sirvieron más, quedaron dando vueltas. Por eso es que hay mucho, y bueno, y es lindo porque uno puede armar las series nuevas, pero no de la tercera. De la tercera solamente hay muy pocos valores nuevos. Miguel, primero felicidades por la charla, muy interesante, muy ilustrativo. Teniendo en cuenta que el periodo de tiempo que nos mencionaste hoy es algo corto, asumo que encontrar estas libretas, no me refiero a los sellos, pero las libretas es muy difícil. No, No. No es difícil, porque justamente vos pensás que todos los empleados tenían una libreta. Y esas han quedado, porque, digamos, a diferencia de otros documentos, no se tiraban porque esos documentos quedaban y, como yo te digo, muchas veces se incorporaban a los trámites de jubilación. Yo he visto que tenía una conocida que hacía ese tipo de trámites y un día me dijo, mirá, tengo todas estas libretas que me dejaron y ya no sirven más y me regaló 10 libretas, ponele. Y en los mercados de pulgas conseguís mucho. Lo que es difícil es conseguirlas con la tercera emisión, es así. O sea, si hay algo raro en esta colección es la tercera emisión. O algunas libretas que son más bonitas, más interesantes, o incluso los franqueos mecánicos, ¿no? Los timbrados mecánicos, digamos, porque no es franqueo, ¿no? Y ahorita que nos mencionas que se pueden encontrar estos timbres nuevos, a diferencia de otros timbres fiscales argentinos, ¿estos timbres ya venían con pegamento o había que engomarlos para adherirlos? No, eran autoadhesivos. Sí. Autoadhesivos. ¿Y tienen marca de agua? No, el papel es totalmente ordinario y no tiene. Ya. Muchas gracias, Miguel. No, de nada. Héctor. Miguel, ¿cabe la posibilidad de que, por ejemplo, la administración liquidaba, no sé, el 28,
El 29 iban a donde sea, compraban las estampillas y el 5, que era el día de pago, ya tenían todo armado, mes a mes. Podría ser, podría ser. Sería interesante encontrar, pero lo que pasa es que es muy difícil encontrar este tipo de, porque serían como, digamos, Un empleado que haya hecho eso, pero ya pasaron 70 años. sí, no, claro, sí, sí. ¿Cómo lo hacían? La verdad que no lo sé. Pero a mí me da la impresión como que había muchas estampillas dando vuelta, pues ya te digo. Yo he comprado en algunos remates así, una cantidad enorme de sellos sin usar, ¿viste? Había un socio de nuestro club que tenía planchas de eso, planchas. Ah, Y bueno, sí, a mí me parece que quedó mucho remanente de eso dando vueltas y qué sé yo. Sí, 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 Interesante, Miguel. sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? Ok. En este caso, Miguel, nuevamente felicidades por la charla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. No, de nada. Y el día